lugar del mundo se ha dicho que es la cuna de la humanidad, la tierra en la que nuestros antepasados dieron sus primeros pasos. Sin embargo, no hace mucho se descubrió que además había sido el hogar de una vasta civilización tropical. Pero las ciudades y reinos que otrora proliferaron en el continente, de repente se desvanecieron sin dejar apenas rastro. ¿Qué ocurrió con aquellos grandiosos logros? El profesor Jared Diamond se ha propuesto investigar las extraordinarias pautas de la historia humana. Su búsqueda le ha llevado desde las junglas de Nueva Guinea hasta los picos nevados de Perú. Su objetivo, llegar a entender por qué un pueblo, el de los europeos, ha conquistado una parte tan grande del mundo. Diamond sostiene que los orígenes del triunfo europeo se remontan a miles de años atrás y radican en el poder que confiere la geografía. La geografía otorgó a los europeos los cultivos y animales más productivos del planeta, que a su vez les permitieron desarrollar armas, gérmenes y acero. Tres extraordinarias fuerzas de conquista que han modelado la historia de la humanidad. Ahora Diamond está a punto de iniciar la última etapa de su búsqueda para descubrir qué sucedió cuando las armas, los gérmenes y el acero llegaron a África. Y para preguntarse a sí mismo qué función siguen desempeñando dichos elementos hoy en día. Pero el viaje que va a emprender no solo cuestionará simples teorías, también pondrá a prueba al hombre. Y acero, en el trópico. Esta locomotora de vapor de la serie D-19 de South African Railways, el ferrocarril sudafricano, construida en Glasgow, Escocia, en 1932, es un testamento de la tecnología y los logros del hombre. Un instrumento creado para abrir un camino a través de un continente. Un símbolo duradero del triunfo de las armas, los gérmenes y el acero europeos. Este motor y sus vías de acero conducirán a Jared Diamond a través de la historia de África. Una historia que tiene sus raíces en la ambición y la codicia de los pueblos europeos que trascendieron los límites de sus tierras en su intento de conquistar el planeta. Cuando los europeos se expandieron por el mundo, conquistaron a otros pueblos, construyeron ferrocarriles y crearon sociedades ricas modeladas a imagen de las de Europa. Lo hicieron con éxito en Norteamérica, Sudamérica y Australia. Por eso cuando llegaron a África parecía que el proceso se repetiría una vez más. Sin embargo, África sería diferente. Era un lugar de peligros y secretos ocultos que aquellos invasores extranjeros eran incapaces de percibir. Los primeros colonos europeos llegaron al sur de África a mediados del siglo XVII. Desembarcaron en el Cabo de Buena Esperanza, situado en el extremo más meridional del continente, y rápidamente se establecieron en aquellas nuevas tierras. Levantaron granjas, plantaron trigo y cebada y comenzaron a criar ganado vacuno y ovejas. Quizás les parezca extraño, pero prácticas agrícolas básicas como esas constituyen la base de mi teoría respecto a las armas, los gérmenes y el acero. Mi investigación comenzó hace más de 30 años en un viaje a Papúa Nueva Guinea. Fue entonces cuando empecé a tratar de entender por qué aquella gente vivía de una forma tan distinta a como lo hacen los europeos y los norteamericanos. Pronto comprendí
cree que aquella situación era fruto en primera instancia de la dependencia de la agricultura. Los habitantes de Nueva Guinea disponían de un reducido número de productos autóctonos que podían cultivar y carecían de animales de granja nativos. En cambio, ya hace 10.000 años mis ancestros fueron bendecidos con una abundancia de plantas y animales domésticos. Con el paso de los siglos, esa circunstancia les confirió una considerable ventaja que les permitió crear ciudades, naciones e incluso colonias fuera de sus fronteras. Pero el sur de África está a más de 8.000 kilómetros de Europa. ¿Cómo pudieron los colonos importar cultivos y animales europeos a tan remoto rincón del mundo? Fue una cuestión de habilidad, pero también de buena suerte. Y la geografía les ayudó mucho, pues dieron con una de las pocas regiones del hemisferio sur que se parecía a Europa. El Cabo y Europa se encuentran en latitudes similares, es decir, casi a la misma distancia del Ecuador, lo que significa que la temperatura y el clima de esas dos zonas son casi idénticos, pese a la distancia que las separa. Los europeos pudieron establecer prósperos asentamientos y explotaciones agrícolas, propiedades que ahora poseen sus descendientes, gente como Empes Dutoit. Tu familia lleva siglos en estos parajes. ¿Qué significa para ti la tierra, por tanto? Siempre me ha gustado la tierra, desde que era un niño, y nuestra familia lleva muchas generaciones dedicándose a la agricultura. Cuéntame la historia de esta granja. Las tierras se ocuparon en 1683, tan solo un par de años después de que los primeros colonos llegaran a El Cabo. Sin embargo, los colonos como Dutoit sabían que aquellos territorios no estaban deshabitados. Incluso hoy en día, en sus granjas siguen hallándose vestigios de los pobladores originales del Cabo, el pueblo Khoisan. Esta pieza es muy interesante. ¿Sí? Procede de la Edad de Piedra. Antes de que los colonos ocuparan estas tierras en 1683, lo más probable es que aquí viviera el pueblo Khoisan, y estas eran las herramientas que utilizaban para raspar las pieles cuando las curtían. Es fantástica. Observa lo fácil que es manejarla y lo bien que se adapta a la masa. Al llegar, los europeos expulsaron a estos pueblos nativos de sus tierras. Pero aquella gente también tuvo que enfrentarse a un conquistador invisible aún más devastador, una de las más extraordinarias fuerzas de la historia humana. A juicio de Diamond, los gérmenes. Cuando comprendí la importancia de la labranza de las tierras, descubrí para mi sorpresa las armas, los gérmenes y el acero. Los animales domesticados otorgaron a los europeos una cierta ventaja de la que no eran en absoluto conscientes. Viviendo cerca de su ganado se infectaron con una serie de virus y gérmenes de esos animales que evolucionaron hasta convertirse en enfermedades de humanos. Tras siglos de exposición a estos agentes infecciosos, los europeos lograron desarrollar una cierta resistencia a dichas enfermedades. Pero al desplegarse por el mundo, encontraron pueblos que no disfrutaban de la misma protección y que sucumbieron a letales brotes infecciosos, principalmente de viruela. En el continente americano, millones de nativos murieron a causa de esta enfermedad. Y aquí, en El Cabo, la viruela ocasionó idénticos estragos entre los pueblos Khoisan. A través de sus cultivos y sus gérmenes, los europeos consolidaron su presencia en el extremo sur de África y comenzaron a pensar en ampliar sus territorios. En la década de 1830,
se puso en marcha una nueva oleada de expansión colonial. En esta ocasión eran colonos holandeses que emigraban hacia el interior africano, siguiendo la pauta de lo que había ocurrido durante la colonización europea de Norteamérica y Australia. En el transcurso de la década de 1830, miles de granjeros holandeses reunieron a sus familias, cargaron sus posesiones en carromatos y abandonaron el cabo en busca de nuevas tierras en las que establecerse. Aquellos pioneros se denominaban a sí mismos voortrekkers y blandían en sus manos otro agente clave para la conquista europea: las armas de fuego. Esta pieza es un rifle que se carga por el cañón, la típica arma que cualquier voortrekker llevaría en su carromato. A los boers les gustaba mucho. Podían recargarla y disparar mientras montaban a caballo. Los descendientes de los voortrekkers siguen mostrando una gran admiración por esos rifles. Cualquier hombre sano y fuerte tenía al menos 2 de estos rifles tan especiales. En aquel momento, seguramente de ellos dependía la vida de sus dueños. En el fondo, todo dependía de estas armas. Cazaban con ellas y también las utilizaban para protegerse. Formaban parte del hombre. Entonces era muy raro que alguien no empuñara un arma. Sí. Las armas y el acero del que están hechas fueron las 2 últimas grandes prerrogativas que los europeos llevaron consigo por todo el planeta. Las armas son el resultado de miles de años de complejos desarrollos tecnológicos que comenzaron fuera de Europa, pero que los habitantes del viejo continente perfeccionaron. Y si lo lograron, fue gracias a la considerable ventaja inicial que la agricultura les confirió miles de años antes. Aunque no debería decir algo así, el fusil de chispa era casi tan importante como lo es hoy el teléfono móvil. Ahora uno no puede ir por ahí sin móvil. Entonces, lo indispensable era aquel fusil. Fuego. Seguramente por el hecho de ir armados, los colonos europeos creyeron poder superar cualquier obstáculo en su avance hacia el interior del continente africano. El 17 de febrero de 1838, los voortrekkers se encontraban ya a 1200 kilómetros del Cabo. Pero estaban internándose en un territorio extraño e inexplorado. De nativos africanos surgió de la oscuridad y se abatió sobre los colonos. Estos apenas tuvieron tiempo de efectuar un solo disparo con sus rifles antes de verse completamente superados. A las pocas horas, casi 300 voortrekkers yacían muertos. Sus enemigos habían atacado sin piedad, matando indistintamente a hombres, mujeres y niños. ¿Quién podía haber perpetrado un asalto tan implacable y calculado, frenando en seco el avance de los europeos? Los
cierto era que los Voortrekkers habían traspasado los límites de un próspero reino africano cuyos pobladores nada tenían que ver con los Khoisan del Cabo. Los holandeses se habían topado con los zulúes. El Zulú era un pueblo muy distinto a todos los que habían conocido hasta el momento. El suyo era un grupo muy organizado. Los zulúes fueron los creadores de un estado africano único y muy desarrollado. Su destreza en el ámbito militar les había permitido imponerse a sus vecinos nativos. Sus territorios abarcaban una extensión de más de 48.000 kilómetros cuadrados y habían establecido una economía y una sociedad muy sofisticadas. La ferocidad con la que los zulúes defendían sus tierras era algo con lo que los Voortrekkers simplemente no habían contado. Aquello superó por completo a los Boers. No estaban en absoluto preparados para el ataque de los zulúes y de repente se encontraron con un rey que podía movilizar sin problemas a un ejército de 10 o 15.000 intrépidos hombres capaces de vencer a casi cualquier rival. Los zulúes sorprendieron a los Voortrekkers con la guardia bajada y los aplastaron. ¿Significaba aquella derrota que los europeos y el poder que les conferían las armas, los gérmenes y el acero habían encontrado la horma de su zapato en África? A los Voortrekkers les importaba muy poco quiénes eran los zulúes o cómo habían creado un estado tan sofisticado. Querían enfrentarse a ellos, así que reunieron sus dispersas fuerzas tras un gran círculo formado por varios carromatos y se prepararon para la batalla. Al amanecer del 16 de diciembre de 1838, los colonos vieron llegar a lo lejos a más de 10.000 zulúes que cargaron contra ellos para destruirlos. Pero en aquella ocasión, aunque los africanos les superaban en número, los europeos aprovecharon al máximo su tecnología. Para aumentar la frecuencia de disparo de aquellos rifles que se cargaban por el cañón, unos disparaban mientras que los otros los recargaban. Disparaban, entregaban el rifle a otro, tomaban el siguiente fusil, lo disparaban y lo volvían a dejar para que lo cargaran de nuevo. Así cada 5 o 6 segundos podían realizar un disparo. Y eso era lo importante. En aquella ocasión ni un solo zulú logró acercarse a 10 pasos del campamento. Los Boers los masacraron. Los Voortrekkers debieron matar a unos 3.000 o 3.500 zulúes. En cambio, en sus filas tan solo hubo 3 heridos. Aquel conflicto llegó a conocerse como la batalla de Blood River, o del río sangriento. Los zulúes fueron derrotados. Las armas, los gérmenes y el acero prevalecieron. Tras la victoria, los colonos europeos siguieron adentrándose en territorio zulú. Los nuevos avances en su tecnología les permitieron acelerar la conquista. El ferrocarril fue un instrumento clave para el proceso. Los trenes podían transportar a grandes distancias a muchas personas junto con sus pertrechos. Por ese motivo, los europeos comenzaron a construir ferrocarriles en África para desplazarse hasta el interior llevando consigo todas las provisiones necesarias. Esa fue la era de la revolución industrial, una revolución que introdujo un arma más para la colonización de África, un instrumento que puso en manos de un solo hombre la misma potencia devastadora que se vio en la batalla de Blood River.
Esto es una ametralladora Maxim. Y lo que la convierte en un arma tan letal es que, a diferencia de los fusiles de un solo tiro que se utilizaron en épocas anteriores, la Maxim podía disparar de forma continua hasta 500 veces en un minuto. Tenía una potencia de fuego equivalente a la de aproximadamente 100 hombres de una compañía con armas monotiro. En su avance hacia el interior de África, los europeos encontraron otras tribus, algunas tan hostiles a la invasión como los zulúes. Sin embargo, pueblos como el Matabele simplemente no tenían respuesta para la primera arma totalmente automática del mundo. El conflicto Matabele de octubre de 1893 tan solo duró unas horas. Los colonos acribillaron a los guerreros Matabele hasta que solo quedaron unos cuantos. Aquel fue el enfrentamiento de la tecnología antigua con el más innovador y extraordinario de los inventos europeos. Al parecer, una nueva era estaba a punto de ver la luz. Los europeos se abrían camino por el interior de África, conquistando a una tribu tras otra e instalándose donde les placía. Las armas, los gérmenes y el acero habían triunfado. Sin embargo, pronto aquellos colonos tendrían que verse las caras con un enemigo completamente nuevo. Uno que antaño fuera su mayor aliado, la geografía. Al avanzar hacia el norte, los colonos deforestaron los terrenos para convertirlos en tierras de labranza, confiando en poder disfrutar de una vida próspera en África. Pero de repente, las cosas empezaron a torcerse, y llegó un momento en que les era imposible arar la tierra. Las plantas que sembraban se negaban a crecer. Y el barro destrozaba su calzado. Y aquello tan solo era el principio. El segundo gran problema al que tuvieron que hacer frente los europeos fue la muerte de sus animales. Los caballos y bueyes habían sido una parte muy importante de la ventaja con que contaron los europeos en el resto del mundo. Los primeros les ayudaron en sus incursiones militares y los segundos eran excelentes animales de tiro. Pero entonces esas criaturas empezaron a morirse. Los animales domésticos y los cultivos sostuvieron la civilización europea durante miles de años. Sin ellos, las armas, los gérmenes y el acero jamás hubieran existido. Y tampoco los procesos de conquista y colonización. Pero entonces incluso los colonos empezaron a enfermar. Sufrían terribles fiebres, mientras que a su alrededor los nativos africanos cultivaban sus tierras y criaban a su ganado sanos y salvos. ¿Cómo era aquello posible? ¿Qué secretos ocultaban aquellas nuevas tierras tan extrañas? Todas las ideas que se derivan de la teoría de las armas, los gérmenes y el acero son fruto de la comprensión de la geografía, factor que explica el fracaso de los europeos en su nuevo proyecto.
Los cultivos europeos habían prosperado en el Cabo porque al encontrarse en una latitud similar, las condiciones en esa región eran un reflejo de las que se daban en el mundo europeo. Pero a medida que avanzaban hacia el norte y se adentraban en el continente africano, los colonos se iban acercando al Ecuador. Unos 23 grados al sur de este paralelo, cerca del río Limpopo, atravesaron una frontera geográfica conocida como Trópico de Capricornio. Así dejaron atrás ese clima europeo que también conocían para internarse en un mundo totalmente distinto, el de los trópicos. Las normas que imperan en los trópicos son totalmente distintas a las condiciones que predominan en el viejo continente o en otras zonas de clima templado. Allí, en lugar de las 4 estaciones de Europa, Norteamérica y el Cabo, hay únicamente 2. La seca y la de las lluvias. El trigo y la cebada, cultivos que durante siglos sostuvieron la civilización europea, no habían evolucionado para sobrevivir en este clima tropical. Y sin embargo, los nativos africanos, los zulúes, los matabele y todas las tribus con las que los colonos se cruzaron, dependían tanto de la agricultura como los europeos. ¿Cómo lograban ellos triunfar allí donde los colonos fracasaban? Incluso en la actualidad, el continente de África está formado por miles de agrupaciones tribales diferentes, todas ellas ligeramente distintas del resto en sus costumbres y su idioma. Tamaña diversidad obliga a la mayoría de los africanos a dominar más de una lengua, habilidad que adquieren a una edad muy temprana. I would like to find out how many languages you speak. Who here knows how to speak Bemba? Aha! Does anybody else know how to understand or speak Lozi? You speak Lozi? Yes. Do you also speak Bemba? Yes. Is there another language that you speak also? Lovak. Lovak. That's 4 languages. That's good. Most Americans speak only one language. No necesité un largo contacto con esas diversas lenguas para empezar a darme cuenta de algo sorprendente. Todas se parecen mucho. Estas lenguas me fascinan. Por eso allá donde voy, les pregunto a los africanos qué idioma hablan y les pido que me digan algunas palabras en él. Y esto es lo que he descubierto en relación con el vocablo sol. En lengua nyanja, sol se dice suba. En Bemba, hakasuba. En Chiwa du Suba y en las lenguas Senga también Suba. En cuanto a la palabra agua, en nyanja es mansi. En Bemba, amenchi. Y en Chiwa vuelve a decirse mansi. ¿Qué conclusión puede extraerse de las similitudes existentes entre dichas lenguas? Que la mayoría de los idiomas modernos del África tropical tienen una raíz común. Una lengua ancestral única hablada por un solo grupo de personas de las que proceden los idiomas modernos. Efectuando un análisis lingüístico, se ha conseguido identificar una familia de lenguas conocida como bantú, que tiene sus orígenes en el África tropical occidental. Hace unos 5.000 años, los primeros hablantes de bantú comenzaron a dispersarse por nuevas tierras, llevando consigo sus cultivos, sus animales y su lengua. Con los siglos, la cultura bantú evolucionó y se diversificó en cientos de tribus que se expandieron por toda la región tropical de África.
Pero la verdad es que esta civilización panafricana se mantuvo oculta durante muchos años. La doctora Alex Skeman está realizando excavaciones en un yacimiento arqueológico a orillas del río Limpopo. Este lugar, conocido como Mapungubwe, el hogar del chacal, constituyó el núcleo de un reino similar a los de las primeras civilizaciones europeas. Mapungubwe era el centro, la capital de un enorme estado. Aproximadamente 5.000 personas vivían en torno a esta colina y otros varios miles de individuos en el valle. Este último grupo producía los excedentes agrícolas necesarios para alimentar a la ciudad. Tenían ganado y ovejas, cultivaban sorgo y mijo y trabajaban el hierro. El progreso que se alcanzó en el sur de África fue extraordinario y muy sorprendente. Además, aquel no era un estado aislado. Formaba parte de una red económica mucho mayor que se había extendido por todo el sur de África y más allá de sus fronteras. Estos son cuentas de Mapungubwe. Tienen un precioso color azul, son de cristal y proceden de la costa del Océano Índico. Gracias a ellas, sabemos que Mapungubwe formaba parte de una red de comercio internacional que comunicaba este asentamiento con la costa. Los africanos de aquel periodo consiguieron una hazaña increíble, organizar una red comercial muy compleja que llegaba hasta el norte de Botsuana y que les permitía traer material desde allí y transportarlo hasta la costa del Océano Índico. Así pues, los africanos lograron superar los problemas agrícolas que vencieron a los colonos europeos. Además, habían desarrollado un sistema de cultivo tropical único que se difundió por el continente hasta convertirse en la base de complejas sociedades que comerciaban con lugares tan lejanos como la India. Pero esta floreciente civilización tropical tenía una historia aún más extraordinaria que contar. Tan pronto como pasaron a la zona de los trópicos, los europeos y sus animales importados empezaron a sucumbir a una terrible enfermedad. Las fiebres causaban estragos entre su población. Sin embargo, los nativos africanos apenas se veían afectados por aquellos síntomas. Muchos de ellos incluso lograron sobrevivir a la más letal de las armas europeas: la viruela, la enfermedad que arrasara las poblaciones nativas de América del Norte y del Sur y al pueblo Khoisan de El Cabo. ¿Cómo era eso posible? Diamond cree que todo se reduce a una mera cuestión geográfica. Muchas de las enfermedades que mataban a los colonos y a sus animales europeos eran endémicas del mundo tropical. Por eso nunca antes se habían topado con ellas. En aquel momento se produjo una inversión completa de las pautas típicas de toda conquista. En el Nuevo Mundo, los gérmenes fueron un arma favorable a los europeos, ya que mataron a muchos indígenas. Aquí existían gérmenes nativos a los que los europeos no habían estado expuestos. La historia de las armas, los gérmenes y el acero se repetía, pero en esta ocasión al revés, pues los que morían eran los europeos. Los colonos y sus animales fueron víctimas de incontables enfermedades e infecciones tropicales. El ganado africano, en cambio, había desarrollado a lo largo de miles de años una resistencia a muchos de esos gérmenes tropicales.
Dichos animales también podrían explicar por qué la viruela no causó los mismos estragos entre los africanos que habitaban en los trópicos y el pueblo Khoisan del Cabo. Hace siglos el virus de la viruela saltó del ganado al hombre y ahora los expertos creen que pudo originarse en el África tropical. Sin lugar a dudas, los africanos conocían la enfermedad e incluso crearon métodos de vacunación que les hacían inmunes a ella de por vida. Pero había mucho más. Los africanos nativos también habían desarrollado anticuerpos contra una de las enfermedades más virulentas del mundo: la malaria, de la que es portador el humilde mosquito. Era la dolencia que estaba acabando con los colonos europeos. Sin embargo, los habitantes del África tropical combatían la malaria con algo más que anticuerpos. Toda su civilización había evolucionado para ayudarles a evitar la infección en primera instancia. Solían establecerse en puntos elevados o secos, lejos de las áreas húmedas y llenas de agua en las que crían los mosquitos. Y viviendo en comunidades relativamente pequeñas y dispersas por vastas áreas, minimizaban el grado de transmisión de la enfermedad. El suyo fue un logro extraordinario. Pero los europeos no entendían el modo de vida de los africanos y construían sus asentamientos junto a los ríos y lagos de los que extraían el agua, es decir, lugares infestados de mosquitos. Murieron a miles. Daba la impresión de que los trópicos habían vencido a las armas, gérmenes y acero europeos, y que la victoria en esta ocasión era para los africanos. Habían desarrollado una civilización compleja acorde al mundo tropical, una civilización que se dispersó por el continente en una vasta diáspora cultural. ¿Era ese el fin de las armas, los gérmenes y el acero europeos en África? ¿Qué le depararía el futuro a esta poderosa civilización tropical? Los europeos habían fracasado en su intento de colonizar las tierras africanas. El continente negro no sería otra Norteamérica o Sudamérica. Sin embargo, seguía resultando extremadamente atractivo para las potencias colonizadoras por sus vastas reservas de recursos naturales: cobre, diamantes, oro. La conquista europea y la historia de las armas, los gérmenes y el acero estaban a punto de pasar a una era totalmente nueva. A finales del siglo XIX, en lo que ahora es la República Democrática del Congo, los belgas sacaron a millones de nativos africanos de sus pueblos y les pusieron a trabajar recogiendo caucho, extrayendo cobre y otros minerales de las minas. Tras desalojarlos, incluso quemaron sus casas, reduciendo a polvo y cenizas su civilización tropical milenaria. Pocos colonizadores fueron tan brutales como los belgas, pero por todo el continente millones de africanos se vieron empujados a abandonar una forma de vida perfectamente adaptada a los trópicos para convertirse en la mano de obra de los europeos. Para enviar las riquezas naturales de África a Europa, los colonizadores recurrieron a la tecnología y construyeron ferrocarriles aún más extraordinarios.
Más de medio siglo después, y gracias al trabajo de decenas de miles de personas, las vías de resplandeciente acero atravesaban el continente desde el Cabo hasta el corazón de los trópicos. Las construyeron los europeos para extraer las riquezas africanas sobre las ruinas de la civilización africana. Todo este tiempo he estado siguiendo el rastro de las armas, los gérmenes y el acero por el continente africano. E incluso este tren y los raíles sobre los que se desliza son elementos fundamentales en mi historia. Estas vías todavía funcionan y cumplen su propósito original. Los trenes llevan desde los países modernos de Zambia y el Congo toneladas de cobre y otros minerales hasta el extremo sur de África. Pero este ya no es un continente de colonias. Sus naciones son libres e independientes. Por tanto, ¿dónde encaja mi teoría de las armas, los gérmenes y el acero en el África moderna? Ndola, al norte de Zambia. Aquí termina el viaje en tren de Jared Diamond. En el vecino Congo se libra una guerra civil que hace muy peligroso recorrer los últimos kilómetros de estas vías. Pero incluso aquí se aprecia con total claridad la realidad del África contemporánea. Estoy en pleno trópico africano, en Zambia, uno de los países más pobres de este continente y en realidad de todo el mundo. La renta media anual aquí es de varios cientos de dólares y la esperanza de vida media de un zambiano de 35 años. Así que según esa medida, yo casi he vivido 2 vidas. Esto es lo que se me pasa por la cabeza estando aquí. ¿Qué pueden contarnos la historia, la geografía y las armas, los gérmenes y el acero que nos ayude a comprender la complicada situación por la que atraviesa Zambia en estos momentos? En la Zambia moderna se aprecian pocos indicios de las grandiosas civilizaciones nativas que una vez florecieron en el África tropical. Solo veo un país modelado por la colonización. Veo ciudades y poblaciones que surgieron junto a las minas y estaciones de ferrocarril establecidas por los europeos y construidas según sus pautas. ¿Qué fue de las grandes fuerzas que dieron forma en sus orígenes a este continente y a su gente? Las fuerzas que hay tras la conquista que llevaron a cabo los europeos. ¿Qué lugar ocupan las armas, los gérmenes y el acero en el África moderna? En Zambia, la malaria es endémica. Es el principal problema sanitario público del país y afecta especialmente a los niños. De hecho, aproximadamente el 45% de los pequeños que acuden a las consultas externas del hospital están enfermos de malaria. Los gérmenes, una de las más grandiosas fuerzas de la historia según Diamond, siguen teniendo una gran repercusión en la Zambia moderna. Y no hablamos solo del azote que ha supuesto el SIDA, sino también de esa antigua enfermedad que derrotó a los europeos, la malaria. La malaria es la principal causa de muerte en los niños africanos menores de 5 años. Leyendo este antiguo registro, podrás hacerte una idea de la cifra de fallecimientos que se produjeron en el hospital. La mayoría de las víctimas son niños menores de 5 años, 1 año y 6 meses, 3 años, 5 meses, 1 año. Casi todos eran muy pequeños. Hubo un tiempo en que los habitantes del África tropical moraban en asentamientos dispersados por extensas áreas, lo que minimizaba la difusión de la malaria. Pero ahora viven en ciudades y localidades con una elevada densidad de población y la tasa de infección se ha incrementado de forma considerable.
Los gérmenes son uno de los mayores problemas que afronta el país. Indudablemente, la malaria tiene una enorme repercusión económica en nuestro país, porque, como ya sabrás, la padecen muchos niños. Si, por ejemplo, las madres de los pequeños ingresados en este pabellón estuvieran trabajando en lugar de tener que permanecer aquí, la productividad del país aumentaría de forma notable. Eminentes economistas han calculado que el crecimiento negativo del 1% que se viene registrando todos los años en África durante el último medio siglo puede atribuirse enteramente a la malaria. La inmunidad y los anticuerpos que los africanos desarrollaran durante miles de años para defenderse de la malaria ya no les brindan la suficiente protección. Las cepas de la enfermedad están mutando y los medicamentos tradicionales cada vez resultan menos efectivos. En las temporadas donde el riesgo de contraer la malaria es mayor, hasta 7 niños mueren al día en este hospital. Tú ya estás acostumbrada a esto, pero yo no. ¿Qué opinas de tu trabajo en Zambia cuando ves escenas como estas? Para ser sincera contigo, Jared, yo no diría que me he acostumbrado a esto, porque no creo que nadie pueda acostumbrarse a la enfermedad y a la muerte, especialmente cuando las víctimas son personas a las que amamos y que forman parte de nosotros. Es un problema de tal magnitud que desearíamos hacer cuanto estuviera en nuestra mano para solucionarlo. Porque el hecho de... Existe una diferencia entre comprender algo de forma intelectual y experimentarlo en primera persona. En mi libro, los gérmenes son una de las 3 principales fuerzas de la historia, pero hablo de ellos de forma impersonal. Esto es diferente y me afecta mucho estar en un lugar donde los gérmenes se encuentran en acción. Hace 30 años emprendí un viaje, una búsqueda con la que pretendía comprender los orígenes de la desigualdad en nuestro mundo. Descubrí que esta historia se remontaba a los albores de la civilización y que se basaba en la geografía de nuestro planeta. Cuando los humanos empezaron a domesticar los cultivos, una pequeña zona del mundo tuvo la suerte de disponer de las mejores tierras, productos y animales, lo que brindó una ventaja única a un determinado grupo de personas. Los europeos perfeccionaron las armas y el acero. Desarrollaron letales gérmenes y enfermedades, y luego emplearon dichos instrumentos para conquistar continentes y amasar extraordinarias riquezas. Mi conclusión es que la geografía y las armas, los gérmenes y el acero han sido las fuerzas más poderosas que han dado forma a la historia de nuestro mundo. Aquí en Zambia, dichas fuerzas aún siguen condicionando la existencia. Los gérmenes tropicales causan estragos en este país y su gente, y les condenan a vivir en la pobreza. ¿Significa eso que Zambia siempre será una víctima de las fuerzas de la historia y la geografía y que al continente africano le aguarda irremisiblemente un futuro tan pobre como su presente? Por supuesto que no. En mi opinión, de todo esto podemos sacar una conclusión esperanzadora totalmente opuesta a las opiniones deterministas de quienes sostienen, por ejemplo, que hay que olvidarse de África y de las áreas subdesarrolladas. Partiendo de los datos que tenemos, existen razones que explican por qué distintas partes del mundo terminaron siendo así, y comprendiendo dichos motivos, podemos utilizar esos conocimientos para ayudar a los lugares históricamente en desventaja.
Malasia y Singapur se cuentan entre las economías más ricas y dinámicas del mundo. Como los africanos, son países tropicales, con los mismos problemas geográficos y sanitarios, con la misma malaria endémica. Pero ambos se transformaron adquiriendo un gran conocimiento de su entorno. Hace 50 años estos países comprendieron que la geografía y los gérmenes podrían representar un gran obstáculo para su desarrollo. Y mediante un esfuerzo conjunto, consiguieron erradicar la malaria casi por completo de sus tierras, transformando así sus economías y su modo de vida. El caso de Malasia y Singapur demuestra lo que puede conseguirse llegando a comprender la geografía y la historia. Las explicaciones nos dan poder, el poder de cambiar. Nos cuentan lo que sucedió en el pasado y por qué, y podemos utilizar esos datos para que en el futuro las cosas sean distintas. El gobierno de Zambia está de acuerdo con esta opinión y ha establecido un proyecto de alcance nacional para tratar de erradicar la malaria del país, al igual que hicieron Malasia y Singapur. Nuevos medicamentos, incluso una posible vacuna, les ofrece cada vez más posibilidades de éxito. Controlando la malaria, podríamos mejorar el bienestar de la gente, lo cual supondría un incremento de la productividad, que a su vez nos convertiría en una nación rica, porque de ese modo la gente no solo tendría suficiente comida, sino también suficiente tiempo para hacer esas cosas con las que el ser humano se siente completo y realizado y que le permiten llevar una vida satisfactoria y plena. Con su búsqueda, Jared Diamond ha tratado de comprender las grandes fuerzas de la historia de la humanidad. Pero la base de su trabajo sigue siendo el más pequeño de los detalles, la vida de los seres humanos individuales. Cuando hablamos de historia, hablamos de desarrollo, competencia entre sociedades y de la riqueza de las naciones. Quizás parezca algo muy intelectual, pero aquí en África todo eso tiene un rostro humano. Y para Diamond, incluso después de 30 años de cavilaciones y preguntas, las cuestiones que se ocultan tras las armas, los gérmenes y el acero siguen siendo tan importantes como siempre. ¿Por qué se divide nuestro mundo en ricos y pobres? ¿Y cómo podríamos cambiar eso? Puede que en lo que me quede de vida trabaje en muchas cosas, pero ninguna será tan fascinante como la investigación sobre las armas, los gérmenes y el acero, porque son los mayores enigmas de la historia de la humanidad.